En el día de hoy vamos a reflexionar sobre los primeros discípulos. Jesús no tenía discípulos cuando comienza su ministerio, pero poco a poco va encontrando seguidores. Primeros discípulos. Y vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Cómo llegaron a Jesús? Porque respondiendo esta pregunta nos puede ayudar a nosotros como iglesia cómo atraer a otros que se acerquen a Jesús. Dice el texto de la Escritura, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por ahí, dijo, aquí tenéis al Cordero de Dios. Esta es la segunda vez que Juan el Bautista dice, aquí tenéis al Cordero de Dios. Y entonces, como consecuencia, dice la Escritura, verso 37, cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Aquí tenemos este primer par de discípulos que por el testimonio de Juan siguen a Jesús. Dice el verso 38, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Venid a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Hay detalles aquí que para nosotros decimos, ¿para qué dice las 4 de la tarde? ¿No? O sea, para nosotros mucho sentido no tiene. Recordemos que el día para los judíos termina a las 6 de la tarde o empieza a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde terminó el día, ¿sí? Y de ahí en más empieza el día siguiente. Entonces, es un horario no prudente para estar en la casa de alguien. ¿Por qué? Porque es la hora ya de cerrar todo, irse a dormir y demás. Pero se quedan con Jesús. La pregunta que le hacen estos discípulos es, ¿dónde vives? ¿Dónde te hospedas? Porque nosotros conocemos al otro maestro que hemos venido teniendo, a Juan, y sabemos dónde él vive, en el desierto. Ahora tú, ¿dónde vives? En otras palabras, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Cuáles son tu forma de vivir? Porque conocemos la de Juan el Bautista. Queremos saber si tú eres de la misma línea de Juan el Bautista o en realidad tienes otra manera de vivir la fe en Dios. Mientras Juan estaba en el desierto, recordemos que Jesús no estaba en el desierto. Jesús solamente fue tentado en el desierto. Jesús vivía en la ciudad. Juan vivía fuera de la ciudad. Y aquí se encuentran con Jesús. ¿Cómo llegaron a Jesús? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo llegaron a Jesús? Estos que fueron los primeros discípulos, que al principio fue una multitud, y después Jesús seleccionó de estos discípulos a 12 que les va a llamar apóstoles. ¿Cómo llegaron a Jesús? Mira, aquí más o menos he tratado de graficarlo. Tenemos 5 personas. 5 personas. Hay 2 que traen a alguien. Hay 2 que traen a alguien. Andrés trajo a Pedro. Andrés y Juan, los que están ahí arriba en amarillo, Andrés y Juan vinieron porque Juan les dijo. Felipe trajo a Natanael. Y hay uno solo, como decíamos anteriormente, hay uno solo que es el que tiene la experiencia cuando Jesús pasa y le llama y él responde. Quizás habrá algún familiar tuyo que necesita esa invitación tuya para venir a Jesús. Quizás tendrías que recomendar a algún compañero tuyo de trabajo que venga para oír de Jesús. A lo mejor él está buscando, está esperando esa señal, le está preguntando a Dios por dónde yo tengo que ir.
Y a veces nosotros nos quedamos a veces callados simplemente por decir, no, no vaya a ser cosa que meta la pata y lo arruine todo y ya pierda a mi amigo o a mi compañero de trabajo y demás. Pero mirando estas influencias de los primeros discípulos, vemos cómo uno pudo ayudar al otro. Juan el Bautista, a Juan y a Andrés. Andrés lo trae a Simón. Jesús se encuentra con Felipe. Felipe lo trae a Natanael. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. En segundo lugar, característica de discípulo es el aprendiz. Yo quiero saber. Es la expresión de los discípulos, enséñanos a orar. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cómo hay que hacerlo? Dime, muéstranos al Padre. Todas esas preguntas que hacían los discípulos quieren aprender de Jesús. Le siguen, aprenden de Él, pero en tercer lugar, le imitan. Hacer un discípulo de Cristo significa que le voy a enseñar al otro porque yo soy un seguidor de Cristo, porque yo ya he aprendido de Cristo, porque sigo imitando a Cristo Jesús. ¿Te animarías a decirle a tu compañero de trabajo, ¿sabes qué? Imítame a mí, como yo imito a Cristo? ¿Le dirías a tu familiar, a tu vecino, imítame a mí, porque yo imito a Cristo? Esto de alguna forma nos compromete a ser cristianos fieles, consagrados, entregados, cristianos que están sujetos a Jesucristo. Que el Señor nos ayude a encontrar a aquellas personas que vamos a poder discipular a lo largo de este año. Que el Señor nos bendiga.